Saludos cordiales con todos. En esta ocasión venimos a hablar de dos derechos fundamentales muy importantes para la población actual, siendo el primero de estos la libertad de expresión. Este derecho consiste más que nada en tener la capacidad de compartir información y de reivindicar a un mundo mejor. Si bien los discursos de odio pueden ser reprimidos por el Estado, muchos estados opresores actualmente abusan de su autoridad para limitarlo y restringirlo y así socavar cierta información perjudicial para ellos. El segundo derecho del que vamos a hablar es el derecho a protesta. Este derecho es bastante especial, puesto que desencadenó la adición de nuevos derechos a nuestra Constitución y a muchas otras. Es un derecho que deriva de la libertad de expresión. Y es un derecho que el Estado debería de proteger, puesto que consiste en que, siempre y cuando la protesta sea pacífica, no debería haber intervención alguna del Estado. Aunque claro, se han visto muchos ejemplos en los que esto no llega a pasar. Justamente como lo mencionaba Anthony, ocurre en estos casos. Por ello es que tenemos modelos de protección ante este derecho que es fundamental y pilar de nuestra democracia. Es así que, si bien lo ha mencionado, el Estado tiene la obligación de no interferir siempre y cuando estas protestas sean de forma pacífica, también tiene la obligación de promover su defensa y proteger ese derecho. Es por ello que estas funciones constitucionales y legales se encuentran a cargo de la Defensoría del Pueblo, quien acompaña como garante de las organizaciones sociales. Exponiéndonos un poco más en el tema, podremos tocar países como Alemania o España. Alemania y España garantizan este derecho siempre y cuando sean de manera autorizada estas protestas y también sin armas. Pero cabe resaltar que en Alemania tenemos una limitante especial, que es la prohibición de ideologías extremistas, como la que serían los nazis. O en España, que también como limitante, que ha sido muy criticada, la ley Mordaza, por limitar este derecho con multas a personas que protesten sin autorización o interviniendo en actividades públicas. Por eso es clave analizar la actuación de la seguridad, porque así veremos si se están garantizando estos derechos o si se repelen estas libertades. El derecho de reunión, tal como se define en el plano internacional y en los ordenamientos jurídicos internos de rango constitucional de diversos países, tiene como requisito de ejercerse de manera pacífica y sin armas. El Estado debe de proteger los derechos en contexto de protesta, incluido la vida y la integridad de los manifestantes. La Comisión de Derechos Humanos reconoce que estos estados deben de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizando la seguridad de los derechos y las libertades fundamentales de todos, manteniendo el orden público. En ese sentido, el uso de la fuerza en el contexto de las protestas debe entenderse como un último recurso que pretende impedir un hecho de mayor gravedad. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido que para que el uso de la fuerza se encuentre justificado se deberá satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En sí, los estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas, siempre y cuando estas no constituyen una amenaza para el orden público, pero muchas veces eso no pasa en la realidad. Los derechos antes mencionados están registrados en el artículo 2, inciso 4. Más en específico en el decreto legislativo número 118.6, que habla específicamente cómo debe intervenir el uso de la fuerza mediante los policías con lo que son las protestas o las manifestaciones. Por ejemplo, pueden usarlo de una manera más pasiva o hasta ya en una manera más letal. Claro, con una proporcionalidad en específico, dependiendo de la situación. Por ejemplo, esto sucedió en el año 2022, en el inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ante estas manifestaciones, pues hubieron bastantes delitos que infringieron los derechos humanos y vidas de los transeúntes y de los manifestantes. Pues bueno, estos principios que se ven en lo que es el uso de la fuerza ante manifestaciones son principios básicos a nivel internacional. Son unos 5 principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En Perú o en otros países, como por ejemplo Chile o China, la proporcionalidad a veces es desmedida. No se utiliza de acuerdo a la situación. Por ejemplo, las manifestaciones en China del 2019 estaban protestando por el uso muy correctivo que usaba el gobierno chino ante las medidas de COVID-19. En Chile, las protestas de 2019
ante el decaimiento de su economía, hablaban sobre cómo la policía pues los violentaba para que no expresaran lo que querían manifestar. Y pues esto en conclusión puede dar que se debe de atribuir una regulación clara que alimente las normativas internacionales. Siquiera esto es un paso más para una adecuada manera respetuosa y democrática de usar estos derechos, pero no necesariamente es toda la solución, porque siempre va a haber ese tipo de casos. Un comparativo respecto al Perú y otros países. El derecho a la libre expresión y a la protesta es fundamental en un Estado democrático, ya que por este medio se exigen desconformidades políticas. En el marco legal peruano, en el artículo 2, está establecido estos derechos, más específicamente en el inciso 4 y 12. A pesar de estas garantías legales, en la práctica se puede apreciar muchas restricciones y represión, incluyendo la intervención policial y hasta judicial en las manifestaciones. Comparando con el marco legal de Estados Unidos, esto está establecido en la primera enmienda de la Constitución, donde protege ampliamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, sujetando a los medios restrictivos. En la protesta de Estados Unidos suele ser ampliamente permitidas, aunque en ocasiones también enfrentan desafíos como la vigilancia y la intervención policial en casos de disturbios. En el marco legal de Alemania está establecido en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, donde protege el derecho a la libre expresión y a la protesta en el artículo 5 y 8. En la práctica, regularmente también está permitida, aunque a veces también surgen restricciones a causa de disturbios públicos. En el Perú, el Tribunal Constitucional ha señalado que protestar es un derecho que protege a quienes critican al poder, ya sea público o privado. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Según la sentencia número 0009 del año 2018, debe respetarse siempre la legalidad y no puede afectarse a otros derechos tales como el derecho a la seguridad pública o los derechos de terceros. Esto también lo confirma la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al decir que el derecho a protestar tiene límites claros para proteger el orden público y la moral. Ahora, en el país de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia número 7641 del año 2020, también reconoce la importancia de la protesta pacífica como un derecho fundamental, siempre y cuando sea sin violencia. Además, exige que las autoridades garanticen que este derecho, incluso en las situaciones de crisis, deba verse protegido. Ahora, la policía debe actuar de una manera proporcional y justa ante estas decisiones. El rol del Poder Judicial en la protesta del Perú. El Poder Judicial en el Perú afirmó que garantiza el derecho de la protesta, considerándolo un derecho implícito dentro de la libertad de expresión, pero sin embargo la Corte Suprema ha establecido que las manifestaciones violentas no están protegidas y pueden ser consideradas delito. Los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema señalan que las manifestaciones ciudadanas son un antivalor, una imposición que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tenemos a Brasil. En su constitución establece el derecho a la libre expresión y reunión pacífica, que todos tienen derecho a reunirse pacíficamente sin armas en locales abiertos. Dentro de ella estaría incluidas las protestas, pero siempre con un límite, respetando el orden público y las leyes. Por ello, la Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó al Estatuto Brasilero incluir la formación policial especializada sobre el uso de la fuerza en protestas y restringir al máximo o prohibir el uso de armas que puedan causar lesiones o muertes. El Poder Judicial de Brasil ha buscado equilibrar el derecho a la libertad de expresión con la necesidad de proteger la democracia y orden público.